y se llama El reino de Dios en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes, el estar delante de tu divina presencia y delante de la presencia de mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Aquí estamos todos, Señor, lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, sentados a tus pies para recibir el alimento que tú nos traes, Señor, en este día. Padre, tú nos vas a enseñar el funcionamiento del reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, para captar tu palabra y obedecerla tal como tú nos las enseñas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El reino de Dios en la tierra. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, versículo 28, para dar inicio a este tema. Mateo 12, versículo 28. Bendito sea el Señor, porque el Señor quiere enseñarnos que el reino de Dios en la tierra es la iglesia de Él, lavada con su sangre preciosa. Y dice así: pero si yo, dice el Señor Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, amados hermanos, aquí en la tierra, comprende el concepto de que Dios entra en el mundo en la persona de Jesucristo, su Hijo, para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra los dominios de Satanás en este mundo. Ahora veamos en Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. Como el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, basado a esta confesión de Pedro, a la verdad de esa confesión, Él prometió fundar su iglesia, el reino de Dios. Y dice así, Mateo 16, del 13 al 18: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, mis discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino de Dios, amados hermanos, en la tierra, entonces vemos que es la iglesia de Jesucristo, que Él fundó. ¿Cuándo se fundó esa iglesia? El día que vino el Espíritu Santo a formarla en Pentecostés.
Allí está. Ustedes pueden estudiar Hechos capítulo 2 en sus casas y ahí usted ve cuando nació la iglesia, cuando Pedro, el Señor que le había dado las llaves del reino, él en el primer mensaje evangelístico que él dio, se convirtieron más de 3,000 personas. No solamente los 120 que estaban allí, sino como 3,000 personas más. Entonces vemos que allí nació el reino de Dios en la tierra. Gloria al Señor. Veamos en Isaías 54:17 el poder de ese reino. Isaías 54:17. Porque desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que lo que iba a ser el Señor. Nosotros que componemos el reino de Cristo en la tierra, nosotros somos los beneficiarios de estas gloriosas bendiciones cuando vivimos conforme a la ley de ese reino. Y dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto va de la mano con lo que dijo el Señor en la lectura anterior. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No pueden. Entonces, este reino tiene poder. Pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios para que ese poder y esos beneficios sean a nuestro favor. Dios expresa, amados hermanos, en poder en todas sus obras. El reino de Dios en la tierra es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Es una afirmación del poder divino en acción aquí en la tierra. Antes no se veía eso, pero ahora sí. Dios comienza su gobierno espiritual en los corazones de sus hijos. En nosotros. Allí comienza su gobierno espiritual. Porque Él viene a gobernar a nosotros. Él no viene a gobernar al mundo. La iglesia no gobierna el mundo. Cristo no gobierna el mundo. Cristo gobierna su iglesia. Nosotros tenemos leyes teocráticas, leyes celestiales. Por lo tanto, nos debemos a Dios. Dependemos en todo para Él, de Él. Veamos en San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Vamos a entenderlo claramente. San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Porque son leyes diferentes. La tierra tiene leyes terrenales, porque pertenece a la tierra. Tiene gobiernos humanos. La iglesia, aunque esté en la tierra, no pertenece a la tierra. Nuestro rey se llama Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos leyes divinas. Y nosotros, más preocupados estamos por obedecer las leyes y someter. Está bien que obedezcamos las leyes terrenales, pero no nos vamos a someter tanto más allá de lo que podemos someternos a las leyes espirituales, a las leyes celestiales, a las leyes que realmente nos gobiernan. Veamos aquí lo que dice la palabra en San Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, miren, el que me ama,
mi palabra guardará, o sea, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí se establece el reino. Cuando amamos la palabra, cuando la obedecemos, cuando amamos a Dios, entonces viene Cristo, viene el Padre a morar en nosotros. Entonces, ¿qué establece Él aquí? Su reino en nosotros. El reino de Dios no gobierna el mundo, ya dije antes, sino a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Y mire lo que dice el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no obedece la palabra es porque no ama a Dios. Y si no amamos a Dios, entonces estamos fregados. Estamos perdidos. Porque no estamos amando al Rey del reino, al jefe. Si usted no tiene una buena relación con su jefe en el trabajo, ¿qué le va a pasar? Cualquier rato lo botan. Pero si tiene una buena relación, una buena comunión, tiene amistad, son amigos. Tiene seguridad a sí mismo, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza, esa dependencia total en Él, en el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, amados, que de nuestra obediencia y de nuestro amor a su palabra depende todo. Allí sabemos si estamos o no estamos viviendo en el reino de Dios. Si amamos la palabra, estamos viviendo. Si no amamos la palabra, vamos fuera del reino. Así de sencillo. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 14, 17, para mirar que el reino de Dios no es material. El reino de Dios no es material, amados. No. El reino de Dios es, se puede decir, mal interpretado y mal entendido. Porque el gobierno, la iglesia, por ejemplo, creen y la hacen aparecer como una organización, como un club, un negocio, cuando realmente no es una organización, es un organismo, es un cuerpo, bíblicamente hablando, cuya cabeza es Cristo y es el único que manda. Ahora en cada iglesia manda un hombre, y no solamente un hombre, los que están abajo, bajo un concilio, mandan mucha gente, y el Espíritu Santo, Dios, todos están afuera. No puede ser, hermanos. Por eso es que nosotros debemos saber que la iglesia le pertenece al Señor, no al hombre. Miremos aquí en Romanos 14, 17. Aquí nos explica. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es negocio, como muchos hacen, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, justicia divina. Justicia nos enseña a ser justos, nos enseña a conocer su paz y a vivir en gozo. En gozo con Dios, en gozo con los hermanos y en gozo dentro de nosotros mismos, hermanos. Ese es el reino de Dios. Para eso venimos acá al reino de Dios, a reunirnos para compartir el gozo, el amor de Dios. Bendito seas. Entonces, no se debe tener la idea de que ese poder es material, el poder de la iglesia es material, político.
ni es de acciones violentas. No es nada a la fuerza. No. Son cosas espirituales. ¿Qué le pasó a Pedro cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado? Cuando Judas lo vendió, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a ver. Vamos a ver en Mateo 26, del 50 al 52. Mateo 26, versículos 50 al 52. Él reaccionó como humano. Es lógico. Nosotros también hubiéramos reaccionado de la misma manera. Pero ahora que conocemos cómo funcionan las leyes del reino, ya nosotros no podemos hacer eso. Si alguien nos ataca, no nos podemos defender de esa manera. Entonces veamos aquí la palabra que nos dice. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Le dijo a Judas que él venía a entregarlo. Ya lo había vendido y venía a entregarlo con un beso. Ustedes lo saben ya. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que es nada menos que Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, que fue a Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Qué linda enseñanza, mis amados hermanos. No podemos defendernos carnalmente. No. Porque no pertenecemos al reino del mundo. Antes, cuando estábamos en el mundo, sí. Ahora ya no. Porque ahora tenemos otra clase de armas. Veamos lo que dice el Señor, refiriéndose al reino espiritual, para enseñarnos a hacer diferencia del reino terrenal al reino celestial. Veamos en Juan 18, versículo 36 al 37. San Juan 18, versículo 36 al 37. Vemos al Señor Jesús que estaba ya ante Pilato, ya lo iban a matar. Y entonces vemos aquí esta conversación. Respondiendo Jesús, lo tiene ya Juan 18, 36 y al 37. Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. ¿Vieron? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, mis servidores, los ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él es el Rey de Reyes, Cristo. Y Él aquí nos enseña que nuestro reino no es terrenal, sino celestial. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales, ni nuestra lucha son contra personas. No, son con seres espirituales. Cuando nos enojamos con nuestra esposa, por ejemplo, no es que nuestra esposa nos está atacando.
son espíritus que están atacando a nuestra esposa para que ella se ponga rebelde y nos ataque a nosotros. Porque en el mundo es diferente, pero en la iglesia de Cristo, el reino de Dios, son cosas espirituales, hermana. Por eso que tenemos que aprender a pelear con armas espirituales, no con el puño ni con la espada, no. Ya nuestras armas son celestiales. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver en 2 de Corintios 10, 3, 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Sí, amados, esto nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar, a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso es que nosotros somos diferentes a los del mundo, cuando conocemos esta gloriosa realidad. Pero ¿por qué vemos que no hay mucha diferencia el mundo con la iglesia? Por falta de conocimiento de esta verdad. Equivocamos las armas. Y dice así, 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, en este cuerpo de carne, no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¡Qué tremendas armas que Dios nos da! La arma del Señor, la palabra del Señor y el nombre de Jesucristo son más fuertes que todos los misiles juntos. Sí, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez, toda mentira, toda majadería que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, contra lo que dice la palabra de Él, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene un pensamiento a nuestra mente, usted controla y dice, ¿qué dice Dios al respecto? Usted, como ya se familiariza con la palabra de Dios, dice, este pensamiento no proviene de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, vete al abismo. Le cortó la cabeza con la espada, no con la que tenía Pedro, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay otra espada, Dios. Esa no saca sangre. Esa manda directamente al abismo. Esa es poderosísima, ¿Dios? Entonces, esas son las armas que nosotros tenemos que aprender a usar. Hay un problema en la casa, los hijos están rebeldes o quien sea. Dice, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo ato todo problema que hay en mi casa. Y ahora mismo todos esos demonios que vienen a confundir y a alterar el orden de mi casa, los ato y los echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y todo entra en paz. No tenemos que decir, oye, pero ¿qué te pasa tú? ¿Qué has tomado limón? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y a pelear. No use esa arma. Esa la usamos antes. Ahora usamos la palabra. Oramos. Padre, mira, esta situación, mi hijo tiene este problema. Pero yo, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo ato este problema, Señor. Ato esas malas amistades. Y echo al abismo en el nombre de Jesucristo todos esos demonios que atormentan a mi hijo, a mi hija, a quien sea. Y las cosas van cambiando. Van cambiando. Usted no se trague los problemas, hermano, se va a enfermar. Aprenda a vivir en el reino de Dios, donde hay la paz, justicia, amor. No queramos resolver los problemas con esta boca, porque lastimamos. Herimos a nuestros hijos, herimos a nuestra esposa, herimos a los hermanos, porque estamos equivocando de armas. Las armas de nuestra pelea en esta tierra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, amados.
Entonces es necesario conocer quiénes somos nosotros en Cristo y qué autoridad tenemos en el reino. Ahora, depende de usted para que tenga la autoridad en el reino. Si se porta bien y obedece, el reino le respalda. Pero si no estamos respondiendo a la ley del reino, somos violadores de las leyes del reino, entonces dice, cuando preso ese está incorrecto. No hay acción. La palabra de Dios y el nombre de Jesucristo no tiene ningún poder, ningún valor en nuestros labios cuando estamos en desobediencia con el Señor, con el Rey del reino. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, no con la armadura del mundo. No, ya no. Antes nos vestíamos con la armadura del mundo, pero ahora ya no. Nos vestimos con la armadura de Dios. Veamos en Efesios 6, del 10 al 17. Efesios 6, del 10 al 17. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya nuestra fuerza física no nos sirve de nada. Puede ser un hombre fuerte, puede ser luchador, karateca o lo que sea, pero esa fuerza no le va a servir. Lo que le sirve es el poder de Dios, vestirnos del poder de su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vieron? El diablo acecha noche y día. Él no duerme. Nosotros sí dormimos. Y cuando dormimos, si estamos desprevenidos, si estamos desvestidos, si estamos desprotegidos de la palabra de Dios, pues entonces el diablo no puede hacer daño. Pero si estamos vestidos del poder de Dios, protegidos con su autoridad, están cerradas las puertas. Vivimos en un castillo impenetrable, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire los rangos espirituales también que tienen los demonios. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y vestidos con la coraza de justicia. Que nuestra mente esté santa, conociendo quién es en Cristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso decía, con esa peleamos, con la espada del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, escrito está. Ya está. Esa es nuestra victoria, hermanos. Aprender a usar las armas celestiales, no las terrenales. No. Nosotros no somos de este mundo, somos celestiales.
Por lo tanto, nuestras armas son celestiales también, no terrenales. No. Veamos Filipenses 3:20 al 21 para recordarnos de dónde somos. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Es importante nunca olvidarnos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Si vivimos en este reino de Dios aquí en la tierra, es porque estamos conectados con el cielo. Y allá vamos. Sí, hermanos. Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo enfermizo. Repito, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando nosotros vayamos al cielo, amados hermanos, no vamos a ir con este cuerpo físico, vamos a ir con un cuerpo celestial, parecido a este mismo, pero ya no mortal, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Sí, hermanos, ese cuerpo vamos a tener nosotros. Por eso el mundo nos aborrece. Dígale a alguien del mundo quién es usted y cuéntele estas cosas y dice: este está loco. No le cree. Y no importa que no nos crean, y no importa que nos aborrezcan, porque como somos extranjeros aquí, hermanos, nos van a aborrecer. De extranjeros aquí en la tierra, aunque tengamos papeles, pero somos extranjeros y somos aborrecidos, hermano. ¿Sí? Tengamos o no tengamos, pero no importa. No somos de aquí. No tenemos por qué decir: oh, me aman a mí, el mundo me ama. No deben de amarnos, porque la Biblia lo dice. Veamos en Juan 17, del 14 al 16. San Juan 17. San Juan 17, 14 al 16. Gloria al Señor. Y el Señor mismo lo dijo aquí. Y esto no ha cambiado. ¿Lo tienen? Yo les he dado tu palabra. Está diciéndole el Cristo, el Hijo, al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. Miren, estamos en el grupo de Cristo. Cristo no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces no somos del mundo. Entonces por eso es que no podemos amar al mundo. No podemos hacernos amigos del mundo. No podemos imitar al mundo, porque somos contrarios. Somos enemigos acérrimos del mundo y su pecado. Porque estamos hablando espiritualmente. Nosotros no tenemos que odiar a nadie ni tener enemigos. No. Acuérdense que nosotros no luchamos contra carne y sangre. Nadie es enemigo de nosotros. Los demonios sí. Todos estamos. Y los demonios son los que están controlando el mundo. Tanto drogadictos, tanto enfermos. Hermanos,
es por falta de Dios en su corazón. Tantos apartados que antes servían a Dios y ahora están apartados, y por haberse apartado ya no tienen solamente un demonio, sino tienen 8. Y muchos tienen hasta legiones. Sí, amados, eso es triste. Veamos lo que dice Juan mismo, capítulo 15, del 18 al 19. San Juan 15, versículos 18 y 19. Y el Señor nos está dando esta advertencia. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No son los únicos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Él nos rescató del mundo por su amor y por su misericordia, y ahora nos tiene en su reino. Antes vivíamos en el reino del mundo, ahora vivimos en el reino de Dios aquí en la tierra, y después vamos a la tierra. Estamos preparándonos para vivir por la eternidad en el reino celestial. Pero hay que prepararse. Estamos en la escuela de Cristo, hermanos. Eso es lo que es el reino de Dios. Aprender sus leyes, sus costumbres, aprender nuestros derechos, privilegios y responsabilidades. Sí, hermano, porque en todo conlleva la responsabilidad. Si uno es responsable en todo, no tiene problemas mayores, al menos. Siempre van a haber problemas, pero ya no son mayúsculos, son más pequeños. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que vivir y actuar diferente y se llama el reino de Dios en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu amado Hijo, te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes, el estar delante de tu divina presencia y delante de la presencia de mis amados hermanos, tus hijos, Señor. Aquí estamos todos, Señor, lavados en la preciosa sangre de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, sentados a tus pies para recibir el alimento que tú nos traes, Señor, en este día. Padre, tú nos vas a enseñar el funcionamiento del reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Abre nuestros oídos, Espíritu Santo, nuestro corazón, nuestra mente, para captar tu palabra y obedecerla tal como tú nos las enseñas, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. El reino de Dios en la tierra. Vamos a ver en Mateo capítulo 12, versículo 28, para dar inicio a este tema. Mateo 12, versículo 28. Bendito sea el Señor, porque el Señor quiere enseñarnos que el reino de Dios en la tierra es la iglesia de Él, lavada con su sangre preciosa. Y dice así: pero si yo, dice el Señor Jesucristo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, amados hermanos, aquí en la tierra, comprende el concepto de que Dios entra en el mundo en la persona de Jesucristo, su Hijo, para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra los dominios de Satanás en este mundo. Ahora veamos
en Mateo 16, del 13 al 18. Mateo 16, del 13 al 18. Como el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, basado a esta confesión de Pedro, a la verdad de esa confesión, Él prometió fundar su iglesia, el reino de Dios. Y dice así, Mateo 16, del 13 al 18, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, mis discípulos, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El reino de Dios, amados hermanos, en la tierra, entonces vemos que es la iglesia de Jesucristo, que Él fundó. ¿Cuándo se fundó esa iglesia? El día que vino el Espíritu Santo a formarla en Pentecostés. Allí está. Ustedes pueden estudiar Hechos capítulo 2 en sus casas, y ahí usted ve cuando nació la iglesia, cuando Pedro, el Señor que le había dado las llaves del reino, él en el primer mensaje evangelístico que él dio, se convirtieron más de 3,000 personas. No solamente los 120 que estaban allí, sino como 3,000 personas más. Entonces vemos que allí nació el reino de Dios en la tierra. Gloria al Señor. Veamos en Isaías 54, 17 el poder de ese reino. Isaías 54, 17. Porque desde el Antiguo Testamento ya estaba profetizado que lo que iba a ser el Señor. Nosotros que componemos el reino de Cristo en la tierra, nosotros somos los beneficiarios de estas gloriosas bendiciones cuando vivimos conforme a la ley de ese reino. Y dice así, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esto va de la mano con lo que dijo el Señor en la lectura anterior. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No pueden. Entonces, este reino tiene poder. Pero nosotros tenemos que vivir de acuerdo a las leyes del reino de Dios para que ese poder y esos beneficios sean a nuestro favor. Dios expresa, amados hermanos, en poder en todas sus obras.
El reino de Dios en la tierra es en primer lugar una afirmación del poder divino en acción. Es una afirmación del poder divino en acción aquí en la tierra. Antes no se veía eso, pero ahora sí. Dios comienza su gobierno espiritual en los corazones de sus hijos. En nosotros. Allí comienza su gobierno espiritual, porque Él viene a gobernar a nosotros. Él no viene a gobernar el mundo. La iglesia no gobierna el mundo. Cristo no gobierna el mundo. Cristo gobierna su iglesia. Nosotros tenemos leyes teocráticas, leyes celestiales. Por lo tanto, nos debemos a Dios. Dependemos en todo para Él, de Él. Veamos en San Juan capítulo 14, versículo 23 y 24. Vamos a entenderlo claramente. San Juan capítulo 14, versículos 23 y 24. Porque son leyes diferentes. La tierra tiene leyes terrenales, porque pertenece a la tierra. Tiene gobiernos humanos. La iglesia, aunque esté en la tierra, no pertenece a la tierra. Nuestro rey se llama Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, tenemos leyes divinas. Y nosotros, más preocupados estamos por obedecer las leyes y someter. Está bien que obedezcamos las leyes terrenales, pero no nos vamos a someter tanto más allá de lo que podemos someternos a las leyes espirituales, a las leyes celestiales, a las leyes que realmente nos gobiernan. Veamos aquí lo que dice la palabra en San Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, miren, el que me ama, mi palabra guardará, o sea, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí se establece el reino. Cuando amamos la palabra, cuando la obedecemos, cuando amamos a Dios, entonces viene Cristo, viene el Padre a morar en nosotros. Entonces, ¿qué establece Él aquí? Su reino en nosotros. El reino de Dios no gobierna el mundo, ya dije antes, sino a nosotros, a su pueblo, a sus hijos. Y mire lo que dice el 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no obedece la palabra es porque no ama a Dios. Y si no amamos a Dios, entonces estamos fregados. Estamos perdidos. Porque no estamos amando al Rey del reino, al jefe. Si usted no tiene una buena relación con su jefe en el trabajo, ¿qué le va a pasar? Cualquier rato lo botan. Pero si tiene una buena relación, buena comunión, tiene amistad, son amigos. Tiene seguridad. Así mismo, hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos esa confianza, esa dependencia total en Él, en el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, amados, que de nuestra obediencia y de nuestro amor a su palabra depende todo. Allí sabemos si estamos o no estamos viviendo en el reino de Dios. Si amamos la palabra, estamos viviendo. Si no amamos la palabra, amamos fuera del reino. Así de sencillo. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 14, 17, para mirar que el reino de Dios no es material.
El reino de Dios no es material, amados. No. El reino de Dios es, se puede decir, mal interpretado y mal entendido. Porque el gobierno, la iglesia, por ejemplo, creen y la hacen aparecer como una organización, como un club, un negocio, cuando realmente no es una organización. Es un organismo, es un cuerpo, bíblicamente hablando, cuya cabeza es Cristo y es el único que manda. Ahora en cada iglesia manda un hombre, y no solamente un hombre, los que están abajo, bajo un concilio, mandan mucha gente, y el Espíritu Santo, Dios, todos están afuera. No puede ser, hermanos. Por eso es que nosotros debemos saber que la iglesia le pertenece al Señor, no al hombre. Miremos aquí en Romanos 14, 17. Aquí nos explica. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es negocio, como muchos hacen. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, justicia divina. Justicia nos enseña a ser justos, nos enseña a conocer su paz y a vivir en gozo. En gozo con Dios, en gozo con los hermanos y en gozo dentro de nosotros mismos, hermanos. Ese es el reino de Dios. Para eso venimos acá al reino de Dios, a reunirnos para compartir el gozo, el amor de Dios. Bendito seas. Entonces, no se debe tener la idea de que ese poder es material, el poder de la iglesia es material, político, ni es de acciones violentas. No es nada a la fuerza. No. Son cosas espirituales. ¿Qué le pasó a Pedro cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado? Cuando Judas lo vendió, ¿cuál fue la reacción de Pedro? Vamos a ver. Vamos a ver en Mateo 26, del 50 al 52. Mateo 26, versículos 50 al 52. Él reaccionó como humano. Es lógico. Nosotros también hubiéramos reaccionado de la misma manera. Pero ahora que conocemos cómo funcionan las leyes del reino, ya nosotros no podemos hacer eso. Si alguien nos ataca, no nos podemos defender de esa manera. Entonces veamos aquí la palabra que nos dice. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Le dijo a Judas que él venía a entregarlo. Ya lo había vendido y venía a entregarlo con un beso. Ustedes lo saben ya. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que es nada menos que Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, que fue a Malco, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Qué linda enseñanza, mis amados hermanos. No podemos defendernos carnalmente. No. Porque no pertenecemos al reino del mundo. Antes, cuando estábamos en el mundo, sí. Ahora ya no. Porque ahora tenemos otra clase de armas. Veamos lo que dice el Señor
refiriéndose al reino espiritual, para enseñarnos a hacer diferencia del reino terrenal al reino celestial. Veamos en Juan 18, versículo 36 al 37. San Juan 18, versículo 36 al 37. Vemos al Señor Jesús que estaba ya ante Pilato, ya lo iban a matar. Y entonces vemos aquí esta conversación. Respondiendo Jesús, lo tiene ya Juan 18, 36 y al 37. Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Vieron? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, mis servidores, los ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para eso he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él es el Rey de Reyes, Cristo. Y Él aquí nos enseña que nuestro reino no es terrenal, sino celestial. Por lo tanto, nuestras armas no son carnales, ni nuestra lucha son contra personas. No, son con seres espirituales. Cuando nos enojamos con nuestra esposa, por ejemplo, no es que nuestra esposa nos está atacando, son espíritus que están atacando a nuestra esposa para que ella se ponga rebelde y nos ataque a nosotros. Porque en el mundo es diferente, pero en la iglesia de Cristo, el reino de Dios, son cosas espirituales, hermano. Por eso que tenemos que aprender a pelear con armas espirituales, no con el puño ni con la espada, no. Ya nuestras armas son celestiales. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver en 2 de Corintios 10, 3, 5. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Sí, amados, esto nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar, a cambiar nuestra manera de vivir. Por eso es que nosotros somos diferentes a los del mundo, cuando conocemos esta gloriosa realidad. Pero ¿por qué vemos que no hay mucha diferencia el mundo con la iglesia? Por falta de conocimiento de esta verdad. Equivocamos las armas. Y dice así, 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, en este cuerpo de carne, no militamos, no peleamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué tremendas armas que Dios nos da. La arma del Señor, la palabra del Señor y el nombre de Jesucristo son más fuertes que todos los misiles juntos. Sí, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez, toda mentira, toda majadería que se levanta contra el conocimiento de Dios, o sea, contra lo que dice la palabra de Él.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Viene un pensamiento a nuestra mente, usted controla, dice, ¿qué dice Dios al respecto? Usted, como ya se familiariza con la palabra de Dios, dice, este pensamiento no proviene de Dios. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, vete al abismo. Le cortó la cabeza con la espada, no con la que tenía Pedro, sino con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay otra espada, Dios. Esa no saca sangre. Esa manda directamente al abismo. Esa es poderosísima, ¿vio? Entonces, esas son las armas que nosotros tenemos que aprender a usar. Hay un problema en la casa. Los hijos están rebeldes o quien sea. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo ato todo problema que hay en mi casa. Y ahora mismo todos esos demonios que vienen a confundir y a alterar el orden de mi casa, los ato y los echo al abismo en el nombre de Jesucristo. Y todo entra en paz. No tenemos que decir, oye, pero ¿qué te pasa tú? ¿Qué has tomado limón? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y a pelear. No use esa arma. Esa la usamos antes. Ahora usamos la palabra. Oramos. Padre, mira, esta situación, mi hijo tiene este problema. Pero yo, Padre, en el nombre de Jesucristo, yo ato este problema, Señor. Ato esas malas amistades. Y echo al abismo en el nombre de Jesucristo todos esos demonios que atormentan a mi hijo, a mi hija, a quien sea. Y las cosas van cambiando, van cambiando. Usted no se trague los problemas, hermano, se va a enfermar. Aprenda a vivir en el reino de Dios, donde hay la paz, justicia, el amor. No queramos resolver los problemas con esta boca, porque lastimamos. Herimos a nuestros hijos, herimos a nuestra esposa, herimos a los hermanos. Porque estamos equivocando de armas. Las armas de nuestra pelea en esta tierra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, amados. Entonces es necesario conocer quiénes somos nosotros en Cristo y qué autoridad tenemos en el reino. Ahora, depende de usted para que tenga la autoridad en el reino. Si se porta bien y obedece, el reino le respalda. Pero si no estamos respondiendo a la ley del reino, somos violadores de las leyes del reino, entonces dice, ¿cuál precio? Ese está incorrecto. No hay acción. La palabra de Dios y el nombre de Jesucristo no tiene ningún poder, ningún valor en nuestros labios cuando estamos en desobediencia con el Señor, con el Rey del reino. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, no con la armadura del mundo. No, ya no. Antes nos vestíamos con la armadura del mundo, pero ahora ya no. Nos vestimos con la armadura de Dios. Veamos en Efesios 6, del 10 al 17. Efesios 6, del 10 al 17. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya nuestra fuerza física no nos sirve de nada. Puede ser un hombre fuerte, puede ser luchador, karateca o lo que sea, pero esa fuerza no le va a servir. Lo que le sirve es el poder de Dios, vestirnos del poder de su palabra, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vieron? El diablo acecha noche y día. Él no duerme.
Nosotros sí dormimos. Y cuando dormimos, si estamos desprevenidos, si estamos desvestidos, si estamos desprotegidos de la palabra de Dios, pues entonces el diablo no puede hacer daño. Pero si estamos vestidos del poder de Dios, protegidos con su autoridad, están cerradas las puertas. Vivimos en un castillo impenetrable. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Mire los rangos espirituales también que tienen los demonios. Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Y vestidos con la coraza de justicia. Que nuestra mente esté santa, conociendo quién es en Cristo. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso decía, con esa peleamos, con la espada del Espíritu. En el nombre de Jesucristo, escrito está. Ya está. Esa es nuestra victoria, hermanos. Aprender a usar las armas celestiales, no las terrenales. No. Nosotros no somos de este mundo, somos celestiales. Por lo tanto, nuestras armas son celestiales también, no terrenales. No. Veamos Filipenses 3:20 al 21 para recordarnos de dónde somos. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Es importante nunca olvidarnos quiénes somos y a dónde pertenecemos. Si vivimos en este reino de Dios aquí en la tierra, es porque estamos conectados con el cielo. Y allá vamos. Sí, hermanos. Filipenses 3:20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí en la tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de él, de la humillación, este cuerpo enfermizo. Repito, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando nosotros vayamos al cielo, amados hermanos, no vamos a ir con este cuerpo físico. Vamos a ir con un cuerpo celestial, parecido a este mismo, pero ya no mortal, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Sí, hermanos, ese cuerpo vamos a tener nosotros. Por eso el mundo nos aborrece. Dígale a alguien del mundo quién es usted y cuéntele estas cosas y usted está loco. No le cree. Y no importa que no nos crean. Y no importa que nos aborrezcan. Porque como somos extranjeros, aquí, hermanos, nos van a aborrecer. De extranjeros aquí en la tierra. Aunque tengamos papeles, pero somos extranjeros y somos aborrecidos, hermano.
¿Sí? La tengamos o no tengamos, pero no importa. No somos de aquí. No tenemos por qué decir, oh, me aman a mí, el mundo me ama. No. No deben de amarnos, porque la Biblia lo dice. Veamos en Juan 17, del 14 al 16. San Juan 17. San Juan 17, 14 al 16. Gloria al Señor. Y el Señor mismo lo dijo aquí. Y esto no ha cambiado. ¿Lo tienen? Yo les he dado tu palabra. Está diciéndole el Cristo, el Hijo, al Padre. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. Miren, estamos en el grupo de Cristo. Cristo no es del mundo, nosotros tampoco somos del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces no somos del mundo. Entonces por eso es que no podemos amar al mundo. No podemos hacernos amigos del mundo. No podemos imitar al mundo, porque somos contrarios. Somos enemigos acérrimos del mundo y su pecado. Porque estamos hablando espiritualmente. Nosotros no tenemos que odiar a nadie ni tener enemigos. No. Acuérdense que nosotros no luchamos contra carne y sangre. Nadie es enemigo de nosotros. Los demonios sí. Todos estamos. Y los demonios son los que están controlando el mundo. Tanto drogadictos, tanto enfermos. Hermanos, es por falta de Dios en su corazón. Tantos apartados que antes servían a Dios y ahora están apartados, y por haberse apartado ya no tienen solamente un demonio, sino tienen 8. Y muchos tienen hasta legiones. Sí, amados, eso es triste. Veamos lo que dice en Juan mismo, capítulo 15, del 18 al 19. San Juan 15, versículos 18 y 19. Y el Señor nos está dando esta advertencia. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No son los únicos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo os aborrece. Él nos rescató del mundo por su amor y por su misericordia, y ahora nos tiene en su reino. Antes vivíamos en el reino del mundo, ahora vivimos en el reino de Dios aquí en la tierra, y después vamos a la tierra. Estamos preparándonos para vivir por la eternidad en el reino celestial. Pero hay que prepararse. Estamos en la escuela de Cristo, hermanos. Eso es lo que es el reino de Dios. Aprender sus leyes, sus costumbres, aprender nuestros derechos, privilegios y responsabilidades. Sí, hermano, porque todo conlleva la responsabilidad. Si uno es responsable en todo, no tiene problemas mayores, al menos. Siempre van a haber problemas, pero ya no son mayúsculos, son más pequeños. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que vivir y actuar diferente a